Ahora comprendemos todo. Ahora sí que podemos decirlo. Ahora sí podemos comprender por qué el gobierno mundial actúa de manera cobarde y radical. Ahora sí podemos entender muchas cosas gracias a este capítulo 1120 de One Piece. Todo está más cerca de ser revelado, todo está mucho más claro ahora. Ahora entendemos por qué son tan pocos los que pueden escuchar la voz de todas las cosas y sobre todo por qué en el presente existen tan pocos Di en el mundo entero. Aunque para algunos la tendencia con los últimos capítulos, los últimos Di revelados, sea de que en el presente hay overbooking de Di, cuando no representan ni siquiera ni un 1% de los personajes que hay en One Piece en el presente. Muy buenas a todos, Nakamas, y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Sir Crocodile y os traigo un nuevo vídeo de One Piece. Concretamente un vídeo hablando del capítulo 1120, teorizando un poco sobre las cosas que pudieron pasar en aquello entonces y sobre todo lo que puede acabar por pasar. Y sobre todo para comprender todo lo que se ha ido revelando en este capítulo. Hoy toca hablar de este capítulo, sí. Y si no lo has leído, te dejaré en los comentarios el enlace que te llevará a leerlo, porque sí, merece la pena leerlo y no joderte la experiencia. Realmente, para mi gusto, uno de los mejores capítulos de todo esto. Así que, Nakama, antes de comenzar con este vídeo, te invito a que me dejes tu comentario sobre lo que piensas al final de este vídeo. Te paso el regalo de like para que YouTube me vuelva a recomendar un poquito más ahora que estoy un poco más desaparecido con los pocos vídeos que estoy haciendo últimamente, y suscríbete a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo y me motivaría muchísimo a seguir creando contenido. Así que, Nakama, bríndeme tu apoyo, vayamos juntos a la Octel, que ese es mi sueño, llegar a los 100.000 Nakama. Este ha sido un capítulo marcado por dejar en claro que ya estamos en el final de Egghead. Y no es para menos. Ya son algunos los arcos en los que el final no es del todo alegre y que además acaba teniendo que evitar el conflicto y teniendo sacrificios de por medio. De ahí, por ejemplo, que tengamos el final de Whole Cake. Un final caótico y marcado por una constante de sacrificios inesperados para salvar la vida de Luffy y los suyos. Con Egghead el contexto es mucho más diferente. Ya no es solo salvar a los Mugiwara en general, sino que es la apuesta de Vegapunk por salvar al mundo entero de la oscuridad del gobierno mundial y de cambiar las cosas, de empezar a revelar una historia jamás contada y de cómo el pasado es capaz de personificarse en el presente para trazar la línea que salvará al futuro. Todo en sí mismo es un no parar y merece la pena analizarlo parte a parte. Aunque en este vídeo, ya te digo, no va a ser una review íntegra, pero sí que vamos a hablar partes de cosas que han pasado en el capítulo y teorizar a medida que va pasando sobre la marcha. El capítulo comienza con el flashback de hace 26 años entre Clover y Vegapunk en Pan Hazard, en el que vemos cómo Clover pide ayuda a Vegapunk para descubrir la verdad oculta del siglo vacío, y dejando dos grandes detalles por el camino. El primero, que tanto él como su hermano son unos Di, y que además a su hermano lo asesinaron por ser simplemente un Di y revelarlo. Y segundo, que él tiene el poder de escuchar las voces del pasado. Y esto mismo puede ser una clara referencia a que él tenía la capacidad de muy pocos personajes en el presente de poder escuchar la voz de todas las cosas. Y tras eso, conocer la verdad a raíz de aquello mismo. Que de esta verdad oculta, no solo leyendo un lenguaje que apenas es conocido por gente en el mundo y mucho menos en el presente, sino que por los pocos que tienen el poder de la voz de todas las cosas, pueden escuchar esa verdad oculta más allá de los textos de los Poneglyphs y que iría más allá, con una veracidad totalmente única. Es por ello que este capítulo se hace tan interesante por estos detallitos, no solo por ver cómo la recta final de Egghead se está acabando de cocinar, sino que además estamos presenciando cosas que llevamos esperando toda la serie en muchos casos. La verdad detrás de la Di está cada día más cerca de revelarse al mundo entero. Es por ello que el gobierno mundial, conocedor del peligro que suponen en general los Di y sus aliados para ellos mismos, es que han estado durante todo este tiempo buscando silenciarlo, como también permitir que sean ocultados de la historia. Saben que ellos fueron quienes distribuyeron lo ocurrido en el siglo vacío y no solamente pueden ser de los pocos que pueden levantar la liebre con ser los herederos de dicho lenguaje, aunque ya en el presente solo Robin es la única que puede leerlo, sino que son los herederos de un poder oculto que puede llevarlo a lo que más temen, a algo que lleva oculto en la historia siglos y siglos desde que se empezó esta guerra que lleva más de 800 años librándose. Y es precisamente a los usuarios que son capaces de manifestar y usar la voz de todas las cosas a su favor. En el presente hemos visto solo un puñado de personajes que tienen este poder en su mano. Luffy, Roger, Kozuki Oden, Kozuki Momonosuke y los de la tribu de los Tres Ojos tienen la capacidad también de poder despertar esta habilidad, según Big Mom. Y ya conocemos el potencial de precisamente esta habilidad. No solo puede usarse para poder saber sacar la información de, por ejemplo, lo que ocultan los Poneglyphs, aunque no sepan leerlo,
Un ejemplo rápido, Momonosuke tiene el poder de ser quien ordena a Zunisha en todo momento qué hacer. Tiene la capacidad de tanto escucharlo como de poder hablar con él y ser quien lo dirige. Luffy por el momento puede escuchar a los Reyes Marinos y también a Zunisha. Y en este capítulo hemos visto cómo gracias a la voz de todas las cosas es que puede estar hablando con precisamente el robot de acero y saber que está defendiendo a Joy Boy, aunque Luffy no sepa que realmente se refería a él. De ahora en adelante es cuando Luffy seguirá escuchando más aún y desarrollando esta habilidad, porque gracias a ello podremos comprender realmente la historia oculta gracias a seres que vivieron en aquella época, en aquello entonces, como por ejemplo puede ser Zunisha o los propios Reyes Marinos. Esto puede indicarle la voz del pasado de la que nos habla Vegapunk y también Clover. Pueden ayudarnos a llegar allí, ya que de seguro serían unos actores clave, no solo por la inundación del mundo, sino por ser seres que llevan muchísimo tiempo viendo el desarrollo del mundo y seguir ahí tras tantísimo tiempo. Como comentaba Vegapunk, Goldie Roger fue un pirata que logró un antes y un después. Dio la vuelta al mundo entero y además se consagró como el rey pirata. Y probablemente teniendo en cuenta que él podía escuchar la voz de todas las cosas y que era un D, aunque el gobierno lo ocultase, seguramente le habrá escuchado la voz del pasado. Y por eso mismo, gracias a comprender el pasado, podemos ver el futuro que se avecina. Nuevamente un D sigue causando más y más desgracias para el gobierno mundial. Hereda la voluntad de Goldie Roger y también de Joy Boy. Y eso provocará que alguien pueda manifestar al mundo entero la verdad oculta a través del altavoz que puede representar y suponer su figura, tal y como es en el presente Luffy. Y aquí merece la pena hablar de cómo el gobierno mundial, temiendo a que la verdad sea revelada porque tanto como dijo en su momento Doflamingo con Marineford o como ahora lo está haciendo Vegapunk, la historia realmente la escriben los vencedores. Da igual la verdad, la historia la escriben los vencedores. Y es que tras la caída del Gran Reino comenzó una cacería de la que muy pocos tienen conciencia y que realmente marcó por completo casi la victoria del gobierno mundial. Le faltó muy poquito. Como comentaba Clover, hay quienes han tenido que ocultar su verdadera identidad para evitar ser asesinados. Durante siglos, muchos herederos de la letra D en su nombre para sobrevivir y no tener problemas ocultaron su identidad. Eso llevó a que muchos perdieran el conocimiento sobre su identidad al desconocer incluso que son herederos de dicho legado. Y que por otra parte, algunos quisieran dejar su huella al mundo, bien conociendo su historia e intentando enseñar al mundo entero la verdad, como es el propio Clover, o bien el propio Roger marcando una era sin precedentes, haciendo justicia a los pocos herederos sobrevivientes para que se animen a encontrar su identidad a través de la piratería, voluntad que inició el propio Joy Boy hace muchísimo tiempo. Clover ocultó su identidad al ver a su hermano asesinado por revelarla. Law ha vivido ocultándola toda su vida prácticamente hasta hace poquito tiempo. Kurohige hasta que no entró a la banda de Shirohige estuvo oculto. Los Nefertari hasta que no leyeron la carta de Lily no sabían que eran herederos de dicha voluntad. Probablemente los Kozuki, si no son D, también son una familia hermana de los D prácticamente. Y a los D que han podido controlar bajo su mando como son Garp o Jaguar D Sol en su momento, le dieron problemas durante todo el tiempo que han estado con ellos. Y para ellos era mejor tenerlo así porque significaba que de esa forma era más difícil que pudieran conocer su historia y además poder usar los poderes de la voz de todas las cosas si es que lo tenían oculto en contra de ellos. Precisamente por ese poder que indica el camino al Laughtale y también la verdad oculta. Por ese poder que permite hablar con seres que conocen la historia del siglo vacío y la historia del mundo. E incluso en el caso de Momonosuke poder controlar a seres increíbles como es Zunisha. Y en el caso de Luffy, siendo el heredero de la voluntad de Joy Boy, ser quien guíe a todos quienes lo escuchen. Todos los nakamas de Joy Boy que permanezcan vivos, como es Zunisha o el gigante ancestral, pueden seguir órdenes de Luffy en este punto en adelante. Eso es lo que yo personalmente siento que puede pasar con Luffy. Es por ello que el gobierno mundial, después de su victoria frente a Joy Boy, buscó la derrota total del Gran Reino con la búsqueda de las armas ancestrales y también erradicar a los D por el camino y a todo aliado posible. Algunos, como por ejemplo Wano, pudieron protegerse a costa de no estar en contacto con el mundo exterior desde entonces. Y es que no vimos que sea por simplemente marcar una victoria la razón por la que el gobierno hace todo esto. Vimos que en el castillo de Pangea hay un enorme sombrero cubriendo una de las cámaras y que hemos teorizado durante muchísimo tiempo que podría ser ese sombrero. Y muchos hemos pensado lo mismo, que puede ser el sombrero de Joy Boy, lo que sería el símbolo de la victoria frente al Gran Reino en aquel entonces. Sin embargo, el hecho de que el asedio continúe 800 años después solo puede significar una cosa. Joy Boy le quitó algo muy importante a Imusama y sigue oculto en Laughtale. Y esa es la razón por la que, pese a todo, sigue el conflicto realmente, masacrando a todo D posible,
acabando con todo el legado del Gran Reino, ocultando la verdad al mundo entero para que nadie pueda encontrar la razón por la que Imusama sigue ocultándose al mundo entero, y por la que ocultaron totalmente su identidad bajo la fachada de un gobierno dirigido por el Gorosei, aunque esto realmente no es real. ¿Qué creéis que puede ser esto? Yo sinceramente no le veo cabida para hablar de esto en este vídeo, pero creo que muy pronto saldrá vídeo hablando de este tema y de qué le pudo quitar Joy Boy a Imusama. Y ya para rematar la faena, hablemos del gigante de acero. Está entre la espada y la pared y solo le queda usar una última alternativa para hacer frente a lo que se le viene encima. Su arma está oxidada, no tiene el poder para hacer absolutamente nada y solo le queda eso, de lo que por el momento no conocemos qué puede ser eso. Y me parece curioso, haciendo análisis de la situación, de que el mensaje de Vegapunk se sostenga gracias al cuerpo de Emmet, el gigante de acero, y que su primera aparición fuera precisamente estando en el cuerpo de él atascado, mientras Shaka nos hablaba acerca de cómo era el Gran Reino y de cómo en lo que hoy por hoy vemos con futuristas, en el pasado esto ya existía hace 800 años. Y si Emmet, el gigante de acero, era la base con la que poder teletransportarse, es curioso que Vegapunk, mientras investigaba, quedara justo ahí atrapado, y que además decidiera esconder el Dendenmushi de la transmisión justo ahí. De momento hemos visto que él solo se activa gracias al sonido de los tambores de la liberación. Y si realmente, como comentaba, mientras esté activado, él es la base con la que poder teletransportarse y que por eso Vegapunk nunca pudo hacerlo al completo y se necesita de tenerlo activado para ello. Y si lo usa para alejar de esta forma a los miembros del Gorosei y facilitar el escape, simplemente son ideas locas que se me pasan por la cabeza, pero oye, no podemos descartar ninguna idea. No sé qué piensas tú de todo esto, pero me interesaría leerte en la cama. Y como he comentado a lo largo del vídeo, esto no era una review, esto era algo más a modo de teorizar sobre pequeñas cositas que he visto interesantes del capítulo, que es todo el capítulo prácticamente. Y nada, creo que merece la pena hacer un pequeño énfasis a alguien del capítulo. Y es que Atlas MVP, sin ningún tipo de duda. Atlas MVP. Por mi parte, poco más que comentar, nakamas. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un maravilloso like, que no cuesta nada suscribirse a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis nakamas. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, nakamas. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.